El archivo administrativo de la Policía Nacional es testimonio documental de su existencia, organicidad, funcionamiento y accionar de las dependencias directivas, administrativas, técnicas y operativas que la conformaron en el tiempo. Sus documentos tienen un origen funcional, responden a procedimientos administrativos regulados, fueron generados con fines legales, jurídicos, administrativos y operativos. La información que registran son testimonio de su actuar y también del de otras fuerzas de seguridad e inteligencia del Estado, en una de las etapas más trágica y devastadora de la historia reciente de Guatemala. El acervo estaba destinado a su destrucción en condiciones ambientales de exposición al agua, a miles de roedores, murciélagos, cucarachas y plagas conocidas en el mundo de los archivistas. Además, polillas, pescaditos de plata. Menciono esto porque para algunos es un poco desconocido, pero lo más importante, sin el personal que orientara su contenido en relación con las estructuras de procedencia y menos de las prácticas de archivo. Como ustedes miran en las diapositivas, las condiciones eran exactamente así como se encontraron. Hoy en día, más de 20 millones de documentos han pasado por los procesos archivísticos y se encuentran dispuestos a través de la Unidad de Acceso a la Información. Sobre este aspecto volveré más tarde y antes quisiera hablar sobre el carácter administrativo de los documentos. En la burocracia, las instituciones crean distintos tipos de documentos. La Policía Nacional, en la acción diaria de documentar las actividades que realizaba, utilizó por lo menos 30 tipos documentales. Unos relacionados con procedimientos y tramitación propia de la administración pública, como por ejemplo actas, oficios, providencias, memorandos, circulares, memorias de labores, informes, etcétera. Otros tipos documentales están vinculados con la naturaleza, las funciones y actividades desarrolladas por las estructuras policíacas y sus funciones. Por ejemplo, las órdenes generales emitidas diariamente por el director general, las órdenes de cuerpo generadas por el comandante, las novedades, que eran reportes diarios hasta 3 veces al día, denuncias, órdenes de captura, partes policíacos, listados de reos, estados de fuerza, nóminas de personal, planes operativos de seguridad, recursos de exhibición personal, entre otros. A la luz de la archivística, hemos identificado los usos que estos tipos documentales tuvieron, la estructura autora y receptora de los documentos, el contenido o asunto, las acciones sobre las que atestiguan. La mayor parte de la documentación refiere a acciones administrativas realizadas en función de la operatividad de la Policía Nacional. La producción cotidiana del registro de las actividades realizadas en el cumplimiento de funciones específicas formaron las series documentales, con que ahora se dispone de forma organizada. Hay series documentales que han sido muy importantes para el Ministerio Público, el ente del Estado encargado de la persecución penal. Menciono algunas: el CARDEX del Departamento de Personal, los listados de los vehículos con descripción de sus características y placas de circulación asignadas que llegaban a reparación o mantenimiento al taller general, el registro del movimiento de armas y municiones asignadas a los cuerpos operativos por el almacén de guerra, los informes sobre los cadáveres no identificados que emitía el Gabinete de Identificación, las nóminas de reos que eran elaboradas diariamente en el presidio general y en el hospital del reo.
los registros de la jefatura de servicios con la asignación de los turnos diarios de las unidades operativas de un determinado cuerpo policial, según la disponibilidad de jurisdicción que le correspondía. Respecto a la procedencia y el orden original, el archivista Ramón Albert nos dice: la organización de los archivos que contienen informaciones esenciales para los derechos humanos no debe diferir en sus aspectos básicos del tratamiento profesional, en la medida que los principios básicos de la archivística deben respetarse en todos los casos. 12 años después, afirmamos con responsabilidad que hemos intervenido el acervo documental de la extinta Policía Nacional bajo los principios de la archivística, el respeto a la procedencia y a la estructura jerárquica del fondo según las funciones de la unidad generadora. Respecto al orden original, que significa que el sistema de organización establecido por el productor de los documentos debe ser conservado, en nuestro caso, ha sido necesario reconstruirla con base en la organicidad y funciones de las estructuras de procedencia por haberse perdido su orden original. Como ustedes pudieron observar en las diapositivas, no era posible que se pudiera encontrar ese orden original. Los documentos son clasificados en niveles jerarquizados, permitiendo que sean administrados de forma seriada. Los niveles utilizados son fondo, subfondo y serie. La ordenación se realiza en correspondencia a las características de la documentación. Para describir los conjuntos documentales se aplica la norma internacional de descripción archivística ISADG. La reprografía digital se realiza por medio de un programa que refleja la organización archivística. A la fecha se han digitalizado, como dije, más de 20 millones de folios. Su propósito es facilitar el acceso al contenido informativo de los documentos, haciendo uso de la tecnología digital para evitar la manipulación, pérdida o deterioro físico del soporte original. El tratamiento profesional de estos conjuntos documentales orgánicos, conservados en su contexto institucional y archivístico, aunado a la garantía de su custodia estatal, determina en gran medida su valor probatorio. Volvamos ahora al acceso de la información, que es la razón de ser de todos los archivos. Su contribución natural a la justicia es dar acceso a un conjunto organizado de documentos a los sujetos procesales. A la luz de la experiencia guatemalteca, nos gustaría que reflexionáramos sobre estos aportes a partir de visualizarlos en momentos. El primer momento, podríamos decir que Guatemala cuenta con la Ley de Acceso a la Información, progresista, visionaria y avanzada, que hizo posible hacer efectivo el derecho ciudadano de acceso a la información pública. La política de acceso del Archivo Histórico de la Policía Nacional, en adelante voy a mencionar el archivo, es de máxima publicidad. Se fundamenta en la Ley de Acceso a la Información Pública, específicamente en 2 artículos. El artículo 24, que hace referencia sobre la información en derechos humanos y que anota: en ningún caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa humanidad. Y el artículo 29, que establece que la información clasificada como reservada o confidencial debe ser puesta a disposición de las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia cuando así lo requiera. La unidad de acceso a la información del archivo acompaña el servicio de referencia documental y entrega copia en soporte papel o digital, simple o certificada, de los documentos de interés de forma gratuita. El acceso a la información que resguarda el acervo documental de la Policía Nacional, testimonio irrefutable de su funcionamiento como aparato de seguridad del Estado de Guatemala,
contribuye a abonar el camino para conocer la verdad, alcanzar postergada justicia y a la lucha contra la impunidad. En un segundo momento, el análisis documental como mediación metodológica de los documentos. Y tercero, la pericia en materia archivística, como figura contemplada en el ordenamiento procesal penal de Guatemala bajo el concepto de peritaje. Los documentos de archivo se inscriben en el contexto de las entidades que lo produjeron y de esta forma atestiguan sobre la organización, funciones y actividades que la entidad que los produjo desempeñó. En 2006, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un ensayo en el que calificó de vital la evidencia documental en procesos penales. Señaló su cualidad en cuanto a probar un asunto rápida y sucintamente y las ventajas que tenía sobre los testimonios, entre otras, en el sentido de no estar sometidos a intimidaciones. Los principales usuarios del servicio de referencia del archivo son el Ministerio Público, la institución del Procurador de los Derechos Humanos, sujetos procesales, abogados de organizaciones de derechos humanos que se han constituido en querellantes como parte acusadora en un proceso penal, familiares de víctimas y las víctimas mismas. Concentremos nuestra atención en el Ministerio Público y pensemos en los distintos sujetos procesales involucrados en un proceso penal. Fiscales, abogados que representan a los querellantes adhesivos, abogados defensores, y pensemos ahora en los jueces que integran el tribunal. La lógica archivística no es común para ninguno de estos usuarios. Desconocen la manera en que los documentos de archivo circulan en la institución y les es difícil analizarlos. Los archiveros tienen experiencia en materia de flujo de documentos, su análisis y sus conocimientos son útiles para los investigadores. Generalmente, en la mayoría de casos, su interés por los documentos reside en la posibilidad de utilizarlos como medio de prueba, en cuanto a su aporte a la comprobación de una teoría del caso, una hipótesis de cómo sucedió determinado hecho constitutivo de delito y quién o quiénes pudieron haber participado en él. El archivo comenzó a recibir solicitudes de información del Ministerio Público con la intención de integrar documentos a sus expedientes de investigación. Los primeros abogados, los fiscales, no entendían el contenido informativo de los documentos. Y para comentarles una anécdota con un fiscal que estuvo a cargo de un caso específico, en el 2009 la Fiscalía de Derechos Humanos de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno del Ministerio Público solicitó al archivo información relacionado con el caso de Edgar Fernando García, que probablemente muchos conocen, quien al momento de su captura era estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, Universidad de San Carlos de Guatemala, era dirigente estudiantil y trabajador administrativo de una fábrica centroamericana de vidrios y además secretario de actas y acuerdos del sindicato. Edgar Fernando García fue detenido por elementos del Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional durante la operación de limpieza, que así se le llamaba, realizada el 18 de febrero de 1984. No fue consignado a los tribunales de justicia y aún se encuentra desaparecido. El archivo hizo entrega de los documentos relacionados con la orden, coordinación, instrucciones para realizar el operativo denominado Operativo Limpieza, la jurisdicción que tendría cada cuerpo policíaco, también de los informes posteriores a la ejecución de la Operación Limpieza. Ni uno solo de los documentos entregados contenía el nombre de Edgar Fernando García. El fiscal, al hacer la revisión de los documentos que le fueron encontrados, le dice al coordinador del archivo, a Gustavo, que algunos conocen: perdone, profesor, pero si presento estos documentos ante un juez, se van a reír en mi cara.
Un documento sin firma, sin membrete, sin sello, un documento en el que no aparece el nombre de la víctima ni del victimario, esto no se puede utilizar. Él pensó realmente que nos estábamos burlando de él, ¿verdad? Este fue el primer caso en el que el Ministerio Público nos requirió realizar el análisis de los documentos de su interés y posteriormente solicitó un peritaje archivístico sobre los mismos. El caso de la desaparición forzada de Edgar Fernando García se juzgó en 2 procesos penales en tribunales nacionales y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por este hecho fueron procesados 2 agentes, el jefe del Cuarto Cuerpo y el director general de la Policía Nacional, un coronel de artillería. Los 4 acusados fueron sentenciados a 40 años de cárcel inconmutables como autores responsables penalmente del delito de desaparición forzada cometido en contra de la libertad individual de Edgar Fernando García. Los tribunales de sentencia otorgaron valor probatorio a los documentos y al dictamen pericial archivístico sustentado. Nuestro trabajo inicial de análisis documental no fue resultado de un proceso planificado. Respondió a la necesidad de aportar desde nuestro conocimiento a la comprensión y la mejor interpretación de la información que contienen los documentos a la luz de la misión, funciones y actividades de la dependencia autora y de procedencia de los documentos, así como de los procedimientos institucionales, administrativos y operacionales y al tenor documental. Este acompañamiento está dedicado especialmente al Ministerio Público y sujetos procesales que llevan procedimientos especiales de averiguación de personas desaparecidas. Fue así como iniciamos el trabajo de análisis documental, que pasó a ser el segundo momento de la contribución del archivo a los procesos de investigación judicial. La Policía Nacional fue la segunda fuerza de seguridad más importante del Estado y también la segunda en cuanto a su participación en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, según la Comisión de la Verdad de Guatemala. Ante esto, todos esperaban documentos con información espectacular, la orden expresa de matar o secuestrar a alguien, pero estos documentos realmente no existen. Alguien dijo: no vamos a encontrar ni el cuchillo sangrante ni la pistola humeante. En un país como Guatemala, con un historial terrible del descuido de sus archivos, prácticamente sin archivistas con experiencia institucionales, el nuestro fue un planteamiento novedoso que probó ser un aporte de primer orden a los procesos de investigación judicial. El archivo inició una lectura con perspectiva archivística de sus documentos en función que los fiscales y sujetos procesales entendieran las dependencias, su funcionamiento y los documentos que crearon el desempeño de sus funciones. Documentos que prevén utilizar como medios de prueba en procesos penales que juzguen crímenes de lesa humanidad. Los documentos fueron explicados en su contexto archivístico, interrelacionados unos con otros y unidos entre sí por su vínculo con la unidad que los produjo, es decir, el carácter seriado de los documentos de archivo. De esa cuenta, la copia de los documentos que el archivo ha entregado a los sujetos procesales como respuesta a sus solicitudes de información, llegaron incluso a modificar algunas hipótesis sobre la participación de estructuras y el involucramiento de la cadena de mando. Por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada de Edgar Fernando García, a partir del conocimiento de la cobertura territorial de los cuerpos policíacos que participaron en la operación limpieza, del contenido informativo de los documentos que especifican el lugar, día y hora para ejecutarla y las disposiciones e instrucciones específicas impartidas por la dirección, la hipótesis de que elementos del quinto cuerpo habían realizado la captura se modificó y se confirmó con certeza que habían sido documentos o elementos, del cuarto cuerpo
quienes realizaron la captura del dirigente universitario. Nuestra relación con el Ministerio Público, institución estatal que promueve la persecución penal ante los tribunales y dirige la investigación de los delitos de acción pública, se basa en la transmisión de los conocimientos adquiridos sobre la institución de la Policía Nacional y su actuar, desde la óptica de los documentos producidos en un periodo cruento de nuestra historia, como lo mencionamos. El tercer momento viene a ser el peritaje, que es nuestro aporte realmente a los procesos de justicia de Guatemala. El archivista Ramón Albert nos dice también que la posibilidad de utilizar los documentos como elementos de prueba en juicios y como instrumentos de apoyo al ejercicio de determinados derechos individuales es decisiva y debe vincularse a la existencia y la accesibilidad de los documentos como a su carácter auténtico y confiable. Los conjuntos documentales orgánicos de las estructuras que conformaron la Policía Nacional perdón, es que me distraje un poco porque no siguió marcando, porque hay una serie de diapositivas que me gustaría que las siguieran viendo. Los conjuntos documentales orgánicos de las estructuras que conformaron la Policía Nacional forman parte de los medios de investigación del Ministerio Público y los documentos son ofrecidos como medios de prueba. Esta situación provocó que el Ministerio Público solicitase realizar peritaje archivístico sobre la base del conocimiento experto que en personal del área de análisis documental del archivo había adquirido, concretamente al ser nombradas legalmente como peritos en 14 procesos judiciales que juzgan casos de crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada. El caso de 3 compañeras mujeres que son las que han llevado a cabo estos procesos judiciales, estos peritajes. Según el Código Procesal Penal de Guatemala, el Ministerio Público o el tribunal podrán ordenar peritación a pedido de una parte o de oficio, cuando para valorar o explicar un medio de prueba es necesario poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. El peritaje es el medio probatorio que busca un dictamen fundado en conocimientos científicos, útil para valorar un medio de prueba. El perito es la figura legal de una persona experta en determinada ciencia, arte, técnica o oficio, como dije, que puede valorar o explicar un elemento de prueba al poseer estos conocimientos especiales. En Guatemala la pericia archivística fue algo novedoso y único, y su aporte se basa en los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas. A la fecha, los medios de prueba procedentes de los conjuntos documentales de la Policía Nacional, diligenciadas a través del dictamen archivístico correspondiente, han sido acreditados como valor probatorio en las sentencias emitidas por tribunales. Y han sido para condenas por el delito de desaparición forzada y lesa humanidad. En las sentencias emitidas por los tribunales, los documentos fueron valorados como medios probatorios por ser fuente de información que indica el modo, forma y tiempo en que se cometieron las graves violaciones a los derechos humanos. A la fecha podemos afirmar que la principal fortaleza de la justicia en Guatemala se encuentra respaldada por la conjugación de voluntades de las instancias que participan en la investigación criminal y el litigio penal. La participación representada por jueces probos, fiscales éticos, abogados valientes, que acompañan a las víctimas o a sus familiares que han adoptado la figura de creyentes adhesivos, los testimonios desgarradores de las pocas víctimas sobrevivientes de las graves violaciones a los derechos humanos,
Los testimonios de las familias de las víctimas y las evidencias científicas han contribuido de manera decisiva a dar un impulso histórico a la lucha contra la impunidad. En este contexto surgió lo que mencionamos nosotros una trilogía fundamental, constituida por los invaluables testimonios de las víctimas y testigos, la evidencia científica aportada desde la antropología forense, que se han hecho innumerables exhumaciones en Guatemala, y la prueba documental aportada por el Archivo Histórico de la Policía Nacional. Asimismo, las investigaciones multidisciplinarias presentadas por medio de peritajes en el campo sociológico, histórico, militar, psicosocial, antropológico, forense y archivístico. Por nuestra parte, hemos contribuido a la efectiva aplicación de la justicia y a la lucha contra la impunidad con el acceso a documentos oficiales de la Policía Nacional, el conocimiento especializado de las estructuras en periodos determinados y el acompañamiento en la interpretación de la información que contienen los documentos en su contexto histórico, jurídico, institucional y archivístico. De esta forma, el Archivo Histórico de la Policía Nacional contribuye y está contribuyendo a la transformación cultural y administrativa de la justicia penal en Guatemala. Quisiera solo mencionar como una cosa importante de la diferencia de la prueba documental en Guatemala respecto a América del Sur, ya que recientemente, en el 2007, se condenó a cadena perpetua a 4 exjueces federales de la provincia de Mendoza en Argentina. Guatemala es el país de Latinoamérica en que ocurrió el primer caso de desaparición forzada colectiva. Localmente se le conoce como el caso de los 28 desaparecidos. Esto es un dato de la Comisión de Esclarecimiento Histórico también. Entre los días 2 y 5 de marzo de 1966, más de 30 líderes políticos fueron detenidos y desaparecidos. Este caso marcó el inicio de la práctica de la desaparición forzada, que en Guatemala significó la inexistencia de la figura del preso político. Los casos en los que se presentan testigos directos que puedan testimoniar en los juicios lo que vieron y experimentaron son casi inexistentes. Este elemento es determinante para comprender la importancia de los documentos como medio de prueba, el valor especial que cobran para esclarecer la verdad. Por ejemplo, en Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, existen centenares de personas que sufrieron en carne propia la represión, que fueron sometidas a torturas y tratos inhumanos, que afortunadamente siguen con vida y pueden atestiguarlo, incluso decir quiénes fueron los victimarios en estos actos. Y como dije, es de congratularse la condena a cadena perpetua de estos jueces que garantizaron la impunidad en la no investigación de los casos. El otro caso, siempre en Argentina, el mes pasado un tribunal condenó a los responsables de la Operación Independencia, ejecutada entre 1975 y 76. La sentencia llega después de 88 audiencias en las que declararon 455 testigos. ¿Sí? En estos 2 casos, la prueba reina han sido los testimonios de 755 testigos entre sobrevivientes y familiares. Esto es prácticamente imposible en Guatemala. Sin embargo, en el campo, cuando se recogieron, la Comisión de Esclarecimiento Histórico recogió testimonios de las víctimas, fue de los pocos sobrevivientes de las masacres que hubo. Pero sí, es casi inexistente esa posibilidad. Muchas gracias. Agradecemos entonces a la conferencista guatemalteca Telma Cordón López, responsable
del Archivo Central, Archivo de Gestión y Biblioteca Especializada del Archivo Histórico de la Policía Nacional de Guatemala. Le invitamos a tomar asiento. Comentan entonces Margarita Romero Méndez, también la invitamos a pasar adelante, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad. También a Sandro Gaete Escobar, investigador y analista de la unidad del Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y modera este panel Branislav Marelich Rokov, director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Un aplauso. No sé si están prendidos. Sí están prendidos. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Una vez escuchado la interesante ponencia de la invitada de Guatemala, la idea es que se pudieran comentar las ponencias por alrededor de 10 minutos y tener algún tipo de conversación con respecto al interesante tema que ha planteado y aterrizarlo también y contextualizarlo en la realidad chilena. Voy a dejar la palabra a Margarita. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Primero quiero agradecer a Archivo Nacional, a su directora Emma de Ramón, a Patricia Guanuqueo, por la organización de este seminario y por la invitación. Para nosotros que pertenecemos a organizaciones de la sociedad civil es de gran importancia poder estar incluido en este tipo de eventos, y creo que ha sido una iniciativa excelente y gracias, Emma, por pensar en ello. Tal como se ha dicho, yo represento a la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Es una asociación que tiene como principal objetivo buscar verdad y justicia sobre los crímenes que se cometieron en Colonia Dignidad y también la reconstrucción de su memoria histórica. Esta asociación ha sido la responsable de dos declaratorias de Monumento Nacional, una para los espacios de Colonia Dignidad donde se cometieron los crímenes y otra para los archivos de Colonia Dignidad. También es responsable de una querella que está en curso y que tiene que ver con operaciones de exterminio al interior de Colonia Dignidad. Felicitar y agradecer a Telma por venir hasta acá y presentarnos lo que se ha hecho en el Archivo Nacional de la Policía Nacional de Guatemala. Felicitar a su equipo, ¿cierto? Conocemos también a Gustavo Meoño, que nos visitó recientemente, a Belia Morales, que estuvo con nosotros también el año pasado. Y sabemos que el trabajo en estos archivos ha sido una tarea titánica, excepcional por los resultados que está mostrando, ¿no es cierto?, un aporte a la justicia, y creo que el esfuerzo y el tesón con el que se ha trabajado ahí es un ejemplo para todos nosotros. Me imagino, Telma, la cantidad de recursos humanos, de recursos monetarios y la dificultad para conseguirlos y poder llegar a analizar estos más de 20 millones de documentos de los cuales tú nos hablas hoy día y que algunos hemos tenido la posibilidad de verlos físicamente. Mis felicitaciones entonces a ese gran aporte que nos hacen a Chile y a toda América Latina. Por otro lado, también quiero hacer un comentario que tiene que ver con la ley de acceso que tú nos comentabas recién. Y decir que es una ley que todos quisiéramos tener, ¿ya? El hecho de que todos los archivos relacionados con violaciones a los derechos humanos sean accesibles sin restricción, ¿no es cierto?, me parece excepcional. Y por otro lado, que aquellos que por alguna razón tengan reserva
estén igualmente a disposición de tribunales, también me parece excepcional. Conversábamos en la mañana y todos escuchamos aquí las dificultades que tenemos en relación al acceso de los archivos que tenemos en Chile y bueno, es muy complejo porque a pesar de una cantidad de iniciativas que se han puesto incluso a nivel del Parlamento, todavía no logramos avanzar en ello. Bueno, hacer comentarios en relación a estos archivos, ¿no es cierto? Que de verdad que son archivos que se han encontrado tanto en Chile como en otros países y en Guatemala de manera bastante accidental, casual, fortuita. Y esto es una característica de los archivos de la represión, podríamos decir. En el caso de Colonia Dignidad pasó exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Y esto nos hace pensar que no hay una voluntad política ni un interés en buscar este tipo de documentación. Generalmente se nos hace pensar y creer o se nos comunica que estos archivos hoy día no existen, ¿ya? Que ya no están, que bueno, que o bien fueron trasladados, se quemaron o se perdieron, pero todos sabemos que no es así y que probablemente en muchas de las reparticiones, tanto públicas como todas las ramas de las Fuerzas Armadas, estos archivos siguen existiendo. Hemos tenido acceso a algunos de los archivos de la represión en Chile y como decías, que se han encontrado casualmente. Uno de ellos es el que fue encontrado en el año 2005 en el ex cuartel de la Central Nacional de Informaciones, ubicado en calle República, donde actualmente está el Museo de la Solidaridad de Salvador Allende. Y se trata de 429 documentos referidos a solo unos meses del año 1980 y que incluye comunicaciones vía Telex junto a otro tipo de documentos. Por otro lado, hemos recibido documentos que fueron desclasificados en Estados Unidos, documentos de la CIA, ¿no es cierto?, que fueron traídos en el año 2010 y fueron entregados al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y que tiene que ver con el derrocamiento del presidente Salvador Allende y posteriores acciones llevadas a cabo por la dictadura, pero que fueron conocidas directamente en Estados Unidos. Hay una segunda donación que fue entregada al Ministerio de Relaciones Exteriores en el año 2015 y que tiene que ver también con acciones de la DINA, en este caso el asesinato de Orlando Letelier en Estados Unidos. Y bueno, estos archivos permanecen en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que tampoco son conocidos por todos nosotros, ¿cierto? Hay otros archivos que también han sido donados al Museo de la Memoria de Chile, que son archivos de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires sobre personas que fueron deportadas de Chile entre septiembre y diciembre de 1973 y que están sus originales en la Comisión Provincial. Recientemente también tuvimos conocimiento, y lo mencionó Emma esta mañana, de los cuadernos de gendarmería con los nombres de prisioneros políticos que pasaron por Pisagua. Entonces, tenemos algunos archivos, pero que sin embargo no son de acceso público, ¿ya? Y bueno, me quiero referir al archivo de Colonia Dignidad, que es el archivo más grande de la represión encontrado hasta hoy día en Chile. También fue encontrado de manera casual y se compone de documentación que fue incautada desde Colonia Dignidad en dos momentos, en el año 2000 y en el año 2005. Y en el marco de investigaciones por causas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, pero que sin embargo se mantuvieron en secreto
bajo la custodia de la Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI por orden del juez Jorge Cepeda. Estuvieron guardados estos archivos por más de 9 años y sin que conozcamos las verdaderas razones por lo cual no fueron entregados ni siquiera a otros jueces que estaban investigando casos. Con esta medida el juez Cepeda solo contribuyó a ocultar información sobre los crímenes de la dictadura en colaboración al enclave alemán y permitiendo así que estos crímenes permanecieran en la impunidad hasta hoy día. Y gracias a las organizaciones de derechos humanos, ¿no es cierto?, y a familiares, a sitios de memoria, que comenzamos a interpelar al juez hasta conseguir que se nos entregaran las fichas de las personas detenidas desaparecidas de estos lugares. Eso pasó a principios del año 2014. Luego, en abril del año 2014, el juez entrega a solicitud del Instituto Nacional de Derechos Humanos una copia de las fichas llamadas fichas de Colonia Guinea, pero que en realidad no es todo el archivo de Colonia Guinea, es solamente una parte de este archivo, y las entrega en un disco con un formato TIFF que era muy difícil además de trabajar. Hay otro dato importante que tiene que ver con lo que les mencionaba antes, que cuando solicitamos la ficha de las personas detenidas desaparecidas al juez Cepeda y él las entrega, para gran sorpresa nuestra, estaba casi la totalidad de la ficha de detenidos desaparecidos de los lugares que pedimos. En realidad pedimos solamente de 4 lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención: Londres 38, Villa Grimaldi, la Casa de Irán con los Plátanos y José Domingo Caña. Y nos encontramos, como les decía, con la sorpresa de que casi la totalidad de las personas detenidas desaparecidas de estos lugares tenían una ficha en este archivo en Colonia Guinea. Mucho se ha hablado, ¿no es cierto?, sobre los contenidos y la utilidad de este fichero, ¿no?, de este archivo, que, como les decía antes, las fichas corresponden solo a una parte de la totalidad del archivo de Colonia Guinea. ¿Cuánto nos han servido estas fichas para avanzar en verdad y justicia? En un primer momento se habló mucho y aparecieron comentarios en la prensa como la falta de veracidad de la información que estaba en estas fichas, que también las fichas contenían mucha información que era pública, que era conocida por todos, que estaba basada en artículos de prensa, en artículos de radio, en fin. Existió mucho hipótesis para nosotros bastante erradas en relación a lo que realmente estas fichas podían aportar. Para nuestra asociación, sin embargo, el archivo tiene un gran valor. Se trata de un archivo de inteligencia y de contrainteligencia, construido por uno de los jerarcas de Colonia Guinea, un señor Gertzigual, que murió en la cárcel, y por instrucciones del líder, ¿no es cierto?, Paul Schaeffer. Ellos utilizaron distintos tipos de fuentes, abiertas y cerradas, con investigaciones propias y con una parte importante, y esto hay que decirlo, de información que fue entregada por la DINA. Bueno, solamente quisiera quizás terminar diciendo que el trabajo que se ha hecho con los archivos de la Policía Nacional de Guatemala nos enseña la relevancia de aplicar criterios archivísticos al manejo de la documentación para comprender el uso de estos documentos, el uso original que se les daba a estos documentos, junto con otro tipo de información que nos puedan entregar basadas en el análisis.
y esto nos demuestra que es un primer paso para comprender, ¿no es cierto?, cuál es la lógica de la construcción de estos documentos. Tal como ocurre con el archivo de Colonia y Dignidad, el cual sí fue sometido a peritajes por la policía, por orden del juez, ¿no es cierto?, pero que no ha sido sometido a un tratamiento archivístico y por lo tanto todavía tenemos muchas interrogantes en relación a cuál fue exactamente el orden de este archivo, el uso que se le dio y bueno, todo lo que nos explicaba recién Telma en su exposición. Obviamente que para nosotros quienes trabajamos y estamos por obtener el máximo de verdad y de justicia en los casos de los crímenes que se cometieron durante la dictadura. Generalmente cuando nos encontramos con este tipo de archivos lo que buscamos inmediatamente es dónde está la información que nos pueda servir para avanzar en estos objetivos, ¿no es cierto? Es una suerte de compromiso que tenemos también como organizaciones de búsqueda de la verdad, de intentar que todo lo que tenga que ver con documentos donde podamos encontrar algún índice que nos conduzca a hacer justicia debe ser tratado y estudiado. Es así como nosotros trabajamos con los archivos de Colonia y Dignidad en una forma bastante artesanal, puesto que somos organizaciones sin fines de lucro, que no contamos con los medios, pero que sin embargo somos bastante militantes en ese sentido y trabajamos, como les decía, artesanalmente, ficha a ficha, fuimos buscando cuál se conectaba con la otra en relación a un nombre, en relación a una fecha, para llegar a obtener datos tan importantes como que llevó a nuestra asociación a presentar una querella por operaciones de exterminio al interior de Colonia y Dignidad y llegando a conocer quiénes actuaron en estas operaciones. Estoy hablando de militares, de oficiales, sus nombres, sus apellidos, de dónde venían, pero sin embargo no nos lleva a conocer cuántas personas ni quiénes fueron asesinados al interior de ese enclave. Me están pidiendo el micrófono, podemos seguir, si usted, con la pregunta de más tarde. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores la invitación que me cursaron y felicitar a la doctora Telma Cordón por su exposición. Para quienes no me conocen, trabajé desde el año 96 al 2011 en la PDI, dedicado exclusivamente a investigaciones de casos de violaciones a los derechos humanos. Llegué a ser el año 2005 jefe de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, por lo tanto me correspondió participar y protagonizar la mayoría de las investigaciones sobre este tema. Dicho lo anterior, quiero hacer presente que algo que todos saben. El 11 de septiembre de 1973, los sobrevivientes del ataque que sufrió el Palacio de la Moneda fueron trasladados al regimiento Tacna. Estuvieron 2 días, el día 13 de septiembre fueron amarrados de pies y manos con alambre, subidos a un camión y trasladados al Fuerte Arteaga del Ejército en Peldevo, en la zona norte de Santiago. En este lugar fueron fusilados y sus cuerpos fueron arrojados a un pozo que ya existía. Posteriormente, el acceso a ese pozo fue sellado con granadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya desde el 13 de septiembre de 1973 en nuestro país se instaura como política de Estado la desaparición forzada de personas. Y lo más importante, este hecho ilustra además la intención estatal de encubrir los crímenes que se cometieron. De cerca de 23 víctimas, actualmente el Servicio Médico Legal tiene a 14 identificados por los restos óseos. Posteriormente, en el año 78, no contento, ¿cierto?, con el fusilamiento, el Ejército a nivel nacional organizó una operación que denominó retiro de televisores. Por lo tanto, en los lugares donde hubo inhumaciones, ¿cierto?,
se preocuparon de hacer el levantamiento de las osamentas y estos restos óseos finalmente hacerlos desaparecer. Bueno, en la experiencia como investigador en casos de derechos humanos, recojo un poco las palabras de la doctora. En la burocracia, las instituciones crean diversos tipos de documentos. Desafortunadamente en nuestro país no hemos tenido la fortuna de un hallazgo de las características del cual nos mencionó la doctora, ¿cierto? Ocurrió en dependencia de la Policía Nacional de Guatemala. En el trabajo de investigación que se fue realizando a través de los años, a partir del año 90 principalmente, nos vimos en la dificultad de ir buscando los diversos información dispersa, antecedentes dispersos en los diferentes archivos. De esta forma fuimos encontrando antecedentes valiosísimos. Por ejemplo, en el Servicio Médico Legal existe una detallada resguardo archivístico de todos los protocolos de autopsia. Y si bien es cierto, en la mayoría de los casos de los cuerpos que fueron encontrados inmediatamente ocurrió el golpe militar, no existe la identificación de estas personas, sí aparecen descripciones físicas que eventualmente podían hacer presumir sobre su identificación, y lo más importante estaba el seguimiento que dejaba constancia sobre el traslado de ese cuerpo. Y en esa época en particular, ¿cierto?, la mayoría de los cuerpos fueron a parar al patio 29, lo que finalmente en época posterior, como todos saben, permitió la exhumación y los trabajos de investigación que se siguen realizando hasta el día de hoy para identificar esos restos. De igual forma, hay registros, por ejemplo, en la documentación del ingreso de prisioneros a los distintos recintos de gendarmería. Este hecho ha sido muy importante porque además los gendarmes en la época daban cuenta y dejaban constancia de la identidad de las patrullas militares, de carabineros o de la PDI, que eventualmente eran los encargados de retirar a los prisioneros con un destino que hasta el día de hoy se desconoce. No obstante, ahí queda el registro escrito de quiénes son los autores de sacar a los prisioneros de las cárceles. Hay otro detalle que en lo particular nos sirvió bastante. Hubo muchos testimonios de militares, agentes de las distintas fuerzas de seguridad que daban cuenta que en su mayoría habían trabajado en labores administrativas, haciendo fichas sobre prisioneros políticos o, en su defecto, incluso uno muy famoso de Villa Grimaldi, Londres 38, ¿cierto?, que decía que él era el encargado de distribuir las colaciones. Bueno, al análisis, cuando judicialmente se le solicitó a las distintas instituciones copias de las hojas de vida, el documento, ¿cierto?, que da cuenta del historial en cada institución de los funcionarios, ¿cierto?, para sorpresa nuestra, quien decía haber estado toda su vida haciendo fichas, ¿cierto?, tenía una felicitación por la destacada participación en la detención de peligrosos terroristas en áreas ajenas a la jurisdicción, lo que daba cuenta que él se había trasladado, en el caso particular que estoy comentando, a Santiago a detener a militantes del MIR y posteriormente trasladarlo a Linares. Este hecho, dejar consignado, ¿cierto?, dentro de lo que son las burocracias de las distintas instituciones, hechos tan importantes como estos se repite. En la operación Retiro de Televisores, puedo comentar el caso de en ese entonces teniente y posterior general de ejército que negó siempre, hasta el día de hoy, nega su participación en la organización de estos trabajos de exhumación de las osamentas, quien casualmente, por decirlo de alguna manera, en su hoja de vida, en la fecha en que sabemos y está documentado se realizó este procedimiento, aparece una felicitación por su destacada participación en un hecho que a todas luces, ¿cierto?, permite presumir judicialmente que intervino directamente en este hecho. Todos esperamos, como dice la doctora Telma Cordón, encontrar documentos con información espectacular, la orden expresa de matar o secuestrar a alguien. Sabemos que es difícil. Yo soy de los optimistas que, a diferencia de la conferencista, cree que se pueden encontrar.
Uno de los antecedentes que me hace ser optimista en estas materias lo constituye el hecho. En el año 2007, tal vez algunos de ustedes recordarán, el brigadier Pedro Espinosa Bravo, director operativo de la DINA, procesado por el crimen del general Carlos Prat y su esposa Sofía Cuthbert, entrega al ministro que sustanciaba la causa, el ministro Alejandro Solís Muñoz, un documento que él, según su versión, obtuvo en los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Lo importante de este documento, que fechado en el año 74, un mes antes del homicidio del general Prat y su esposa, documentaba la rutina y el seguimiento que sufrió el general Prat. O sea, este documento en realidad constituye el estudio de inteligencia previo y que dio paso a posteriormente instalar la bomba, ¿cierto?, que detona a Toble y su esposa Mariana Calleja y que termina con la vida del general Prat y su esposa. Este documento, que está firmado por el en ese entonces capitán de ejército Juan Morales Salgado, va dirigido al general Manuel Contreras. Y evidentemente todos podríamos presumir que un general o un homicidio de esta naturaleza, ¿cierto?, no pudo haberse cometido además en el extranjero sin la intervención o tácita autorización, primero de la autoridad argentina y segundo de quien ostentaba el cargo de comandante en jefe del ejército. Bueno, estos hechos de alguna u otra forma me mantienen a mí optimista. Creo que debe existir, y no hemos tenido la capacidad como país, ¿cierto?, en democracia, de lograr poder acceder. Yo decía, le decía antes de entrar a la conferencia, conversábamos con Margarita, yo decía buscar, y Margarita me acotaba que no solo buscar y encontrar, sino poder acceder. Y en esa clave yo creo que es importante algunas modificaciones que existen, que están en el Parlamento, que modifican precisamente la ley de la DIVAN, el artículo 14, que es el gran impedimento con el que contamos para poder acceder a los archivos de las Fuerzas Armadas y Servicios de Seguridad. Con esto creo haber terminado con el tiempo. Gracias. Bueno, quizás estaba mejor. Bueno, muchas gracias. Yo también quería hacer una pequeña reflexión sobre el comentario, también quizás para problematizar un poco. Creo que cuando escuchamos a la conferencista, creo que el contexto que vivió Guatemala, si uno lee nuestras comisiones de verdad, es lo mismo. Nosotros vivimos a diferentes escalas, con diferentes particularidades, quizás no focalizado en un pueblo indígena como fueron los mayas, quizás no con leyes al momento de la comisión de los ilícitos de manera tan dura como en Guatemala. Acá la legislación fue mucho más o fue mucho menos dura al momento de la comisión, pero es un contexto muy similar. También quería destacar algo que se sostuvo. Los archivos de la Policía Nacional sirvieron para muchas cosas, y eso hay que destacarlo. Si ustedes revisan, y lo pueden revisar, el caso Budiel con Guatemala, el caso de Diario Militar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se funda principalmente en el Diario Militar que encontraron, que era en realidad un registro de inteligencia del destino final de personas desaparecidas en Guatemala, pero también se basa mucho con los peritajes y con el trabajo realizado con el archivo de la policía. Yo creo que hay tres problemáticas súper fuertes en estos temas, desde el punto de vista que me ha tocado también ver desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que uno es el problema de encontrar los archivos. De la lucha contra el ocultamiento, contra la destrucción. Y allí hay una batalla que lamentablemente perdimos antes de volver a la democracia, que es que se destruyeron muchos archivos. Pero todavía existe esa lucha de que hay archivos todavía ocultos. Lo otro es la preservación técnica, pero hay un tercer tema que es el uso de la información. Y aquí es un tema que yo me uno al lado de los optimistas más que de los pesimistas. Y acá hay muchos temas que se cruzan.
Una cosa es hablar de los archivos represivos, de los organismos represivos, y otra cosa es hablar de las sistematizaciones que pudieron haber estado en el marco de las comisiones de verdad, por ejemplo. Y otra cosa en este debate es el acceso al poder judicial, y otra cosa es el debate al acceso público. Creo que la legislación chilena de acceso a la información pública no está preparada para lidiar con archivos de represión ni con archivos de memoria. Pero creo que ninguna legislación de acceso a la información pública está preparada para ello, porque la finalidad es otra. La finalidad del acceso está pensada siempre en el contexto de los contratos, de los viáticos, de las cuentas. Pero sin embargo, creo que nuestra legislación, junto con la de Guatemala, les da una posibilidad muy fuerte de acceso. Yo creo que yo me puse a revisar también la ley de acceso en Guatemala porque me interesaba esa cláusula, y esa cláusula recoge la cláusula de no reserva ni confidencialidad para investigaciones de violación a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad. Recoge y precabe una práctica muy latinoamericana, que es decir que esto es seguridad nacional, secreto militar y no investigar nada. Pero un poquito más arriba en esa ley tiene una disposición igual a la chilena, que es que no se dará información pública cuando contienen datos sensibles o información privada. Y ese es un tema que no está resuelto, que por lo menos es el principal tema que está en Chile. Pero eso es la información pública, porque la información a los tribunales no hay ninguna duda que se puede acceder. O sea, no hay ninguna duda, uno podría pensar en el mejoramiento. Entonces creo que el debate quizás no es de la legislación en su conjunto, que no está preparada para este tipo de archivos, sino que cómo se puede conciliar este acceso a la información pública con los datos sensibles, los datos privados, que la misma legislación de Guatemala lo establece, y eso es un interrogante. Y solamente una última también reflexión, que sumando al valor forense, procesal que tienen los archivos, también es una situación que es, los archivos tienen una posibilidad del contexto, en materia de investigación judicial, en materia de derechos humanos, de lesa humanidad, el contexto es fundamental. Y nunca en los archivos quizás no vamos a encontrar el arma humeante, el cuchillo ensangrentado, pero la construcción del contexto represivo, de las patrones, de las técnicas que brindan los archivos, porque algunas veces nos dicen quién aprendió a quién y quién mató a quién, sino que establecen patrones. Esos patrones son súper importantes, sobre todo para contextualizar y poder dar luces sobre el destino final y sobre las prácticas. Y ese valor de los archivos, que trasciende lo procesal, se tiene que valorar mucho. Y eso es una de las grandes ventajas. Hoy, por ejemplo, si en la cultura chilena o en cualquier lugar de Latinoamérica, si saliera alguien diciendo que no existen los detenidos desaparecidos, o que la dictadura no ejecutó a nadie, es totalmente vetado y totalmente llevado al escarnio público. Pero eso, probablemente en una época mucho anterior, era tolerado. Pero ese paso se tiene que ver gracias a la investigación judicial, gracias a la verdad, pero sobre todo gracias a los archivos que se han rescatado. Y eso es un gran avance para la democracia de manera mucho más extraprocesal. ¿Pregunta? Sí, tal vez solo me quisiera referir a que sí, definitivamente fue un hallazgo realmente muy afortunado para nosotros, y la agilidad con la que la Procuraduría de los Derechos Humanos actuó para clausurar el local, eso fue definitivamente una cosa sumamente importante. Se dio y bueno, nosotros lo aprovechamos, todos éramos activistas de derechos humanos con una gran expectación en lo que se iba a encontrar, de manera que, sin embargo, tuvimos que tener una gran asesoría internacional, y entre ellos aquí el doctor González Quintana, y realmente fue muy aleccionador para nosotros, ¿verdad? Y actualmente, pues el acceso que se da, si las familiares de las víctimas llegan y quieren ellos acceder a la documentación, se les da incluso un acompañamiento. Tuvimos un acompañamiento psicosocial también para los usuarios, porque eso es una parte importante. Cuando llegan los familiares queriendo buscar información de sus seres queridos,
pues definitivamente están con la expectación de saber qué pudo existir. Algunas veces piden fotografía de los documentos, pero ya es decisión de los familiares, ¿sí? Muchos no quieren simplemente tener los documentos porque de nada les sirve, solo querían saber, ¿verdad? El caso de un sacerdote que fue asesinado en la ciudad de Guatemala, él no trabajaba en la ciudad de Guatemala en ese entonces, la familia de él, que ya era guatemalteca, estuvo muy interesada en saber exactamente dónde, solo queremos saber dónde, y solo se encontró el archivo y ellos querían saber, no nos importa, solo queremos saber por qué, pero por supuesto eso es un poco difícil de poder decir por qué. Bueno, sabemos las condiciones políticas del activismo y en fin, político de los compañeros y personas que fueron muertas, y muchas veces también fue indiscriminado. Fue selectivo, pero también indiscriminado. Pues a ellos eso les interesaba, esa parte humana, y entonces ellos tuvieron que esperar porque en ese momento del hallazgo no se estaba en condiciones de dar ningún acceso todavía a decirle si se encontraba un documento, y claro, también nosotros teníamos mucha expectación de qué documentos, y todo era novedad, mira, este documento tiene no sé qué y no sé cuántos, pero definitivamente tuvimos que entrar en ese proceso archivístico y afortunadamente tuvimos la asesoría de la doctora Tudy Peterson, que nos orientó bastante para incluso no entrar con ese gran entusiasmo, sino darle incluso después de esos procesos más coherencia a los hallazgos. Entonces se fueron creando casos de diferentes personas que se fueron, que se conocían abiertamente cómo habían sido asesinados. Y pues bueno, así que el acceso es un poco eso, y luego los sujetos procesales que vienen y están en todo el derecho de solicitar la información, y porque muchas veces están en contacto con la familia de las víctimas, de tal manera que ellos sí están interesados en conocer. Pero como digo, algunos no, algunos solo quieren saber qué pasó, dónde lo encontraron, porque esa información no la tienen ellos, pues. Entonces, eso, así que. ¿Preguntas? ¿Cómo es posible tener esa certeza de que hubo destrucción de información en las instituciones públicas? Tomando en cuenta, digo, que la dictadura en muchos casos ilegalizó el crimen, dado que no actuaba legalmente contra los crímenes, y luego porque también la mentira fue utilizada de manera institucional. Entonces, me resisto un poco a darle tanta credibilidad a la palabra de las personas que manejaban información en esa época, y que parece que hemos asumido también como un discurso también hegemónico el tema de la destrucción de los archivos. Entonces no sé muy bien cómo darle, qué estatus darle de credibilidad, o de verdad factual a esa aseveración de que muchos archivos se han destruido. Entonces no sé si hay un rastro de la destrucción, o si hay algo a nivel archivístico que se pueda incorporar como dato, digamos, y luego qué credibilidad darle a ese dato que viene emanado de una institucionalidad que fue criminal. Entonces, esa, no sé, para los archivistas que están al frente, si hay, o la opinión. Gracias. Yo creo que eso nunca pasó, porque desde el comienzo ellos tuvieron la certeza de que estaban haciendo algo ilegal, y que estaban, por ejemplo, en el caso de los detenidos, de los desaparecidos de Lonquén, queda como bien claro que ellos sabían desde el comienzo que era algo que tenían que ocultar. Pero yo creo que sí, lo que existe son los archivos que nombró Sandro. O sea, efectivamente el registro de la vida militar de la persona ya está, yo creo que relativamente íntegro. ¿ya? Yo creo que eso en los casos judiciales
como bien Sandro ha dicho, cada vez que se ha pedido la historia de vida de alguien preciso, en esa historia de vida aparecen las señales de lo que estaba haciendo. Entonces, el problema del acceso no tiene tanto que ver con encontrar esos archivos específicos que relatan la orden de matar y secuestrar, sino el cruzar la información, como bien dice Brian Labs, en decir específicamente tomar el conjunto de la información, el acceso al archivo completo. Y yo creo que eso es lo que el ejército ha resistido con tanta insistencia, o sea, es decir, no hay información porque no está esa otra información, pero no tener el acceso al archivo es lo mismo que pasa con el archivo del Valech, en el sentido que la información está ahí, pero el problema, lo que realmente sería posible hacer al cruzar la información, ¿ya?, es lo que se está tratando de evitar, ¿ya? Entonces, lo que a mí me parece que estamos también como encerrados en lo que ha sido como la lógica de la concertación de la medida de lo posible. O sea, yo creo que lo que hay que demandar es específicamente decir la liberación de los archivos, ¿ya?, de las Fuerzas Armadas, como se está pidiendo, por ejemplo, liberar los archivos de las Fuerzas Armadas alemanas, ¿ya?, en relación a los temas que tienen que ver con América Latina. Todos los archivos, no solamente aquellos relativos a las violaciones de los derechos humanos, porque en ese sentido el ejército agarra a decir, bueno, no, eso no está porque eso supuestamente lo tendría que haber hecho la DINA. Sí, para responder. Bueno, realmente los archivos de la Policía Nacional también eran negados. O sea, la Comisión de Esclarecimiento Histórico en repetidas oportunidades quiso acceder a los registros de la policía y fueron negados. Y actualmente, pues esto, como digo, fue una fortuna para nosotros haberlo encontrado y la agilidad también con la que se clausuró el local para poder, y además para hacer investigación sobre violaciones a los derechos humanos. Fue claro, de manera que nosotros teníamos en eso un respaldo. Pero el ejército, por ejemplo, niega tener archivos, pese a que, y me voy a referir al diario militar, que actualmente está en proceso, esperando su proceso judicial, ¿verdad? Es un caso colectivo de algunos que quisieron ir a hacer, digamos, a entrar en el juicio de esto, pero si no hubiera sido también por un secuestro, podríamos decir, de este informe del diario militar, nosotros no tendríamos incluso nada, y eso es una evidencia de que sí existían, pero de que lo van a negar, eso es innegable. Y tenemos que contar con eso, pero de cualquier manera, paciencia, pienso yo, que el archivista realmente, a pesar de esa militancia y ese activismo militante que decía el doctor González, hay que tener paciencia también porque hay que investigar, analizar y formar toda la historia, etcétera. Entonces, sí, vamos a encontrar que nos lo van a negar siempre, ¿verdad? Bueno, complementando un poco las palabras de Telma, yo voy a responder desde la perspectiva de mi experiencia de haber trabajado en un servicio de la policía durante 30 años. Efectivamente existe la posibilidad de incinerar, o existía la posibilidad de incinerar documentación cada 5 años. No obstante, la información que era incinerada era la considerada ordinaria. Trabajo común a diario, ¿cierto?, que daba cuenta, por ejemplo, de los servicios policiales que se iban haciendo. No obstante, todo lo relativo a los detenidos que van pasando por dependencias de la PDI van quedando en otro tipo de archivo. En este caso, un archivo que está a cargo del Departamento de Asesoría Técnica. Yo les quiero recordar, bueno, acá tengo y veo a exprisioneros políticos. Ellos, mejor que yo, pueden contar que en su paso por la DINA fueron interrogados, fueron sometidos, ¿cierto?, a tortura, y que además les tomaron declaraciones cuyos registros quedaron
en documentos que, según dice el usarse posteriormente, fueron trabajados y transformados en microfilm. Por lo tanto, lo más probable es que esa documentación exista. La experiencia de trabajo de los servicios de inteligencia precisamente es esa, conservar la información. El Archivo Nacional hace poco tiempo recibió documentación de la Policía de Investigaciones de antes de la Segunda Guerra Mundial. El Departamento de Informaciones de la PDI de la época hizo un trabajo valiosísimo de seguimiento a alemanes nazis que estaban en nuestro país, formaban células que estaban colaborando con el Tercer Reich. Entonces, imagina, años previo a la Segunda Guerra Mundial, y esos archivos los tenía la PDI en el Departamento de Informaciones. Entonces, si existe documentación de más de 50 años, evidentemente 40, 30 menos debe estar. Lo que sí están en los centros especializados de información e inteligencia con los que cuenta cada una de las instituciones. Y recién lo que mencionaba Sandro me parece sumamente importante en relación a lo que los exprisioneros políticos pueden entregar como información. Yo creo que la incorporación de quienes vivieron la época, que conocieron además las estructuras partidarias, ¿no es cierto?, y las redes que se tejieron de resistencia, que se tejieron durante la dictadura militar, pueden ser un gran aporte para la comprensión y el análisis de los archivos con los que contamos hoy día. También los familiares, los abogados, todos quienes han investigado el tema, creo que pueden hacer parte de este trabajo de análisis de archivos. Mencionabas recién, ¿no es cierto?, que quedaron muchos de los interrogatorios, fueron traspasados, todos escuchábamos una máquina de escribir mientras te estaban interrogando, ¿no es cierto? Por lo tanto, había alguien tomando nota, y esas notas probablemente fueron traspasadas, como tú dices, o a microfilm o entregadas a otros organismos, pero lo que sí está claro, como lo mencioné antes, que mucho de esta información que la DINA tomó en centros de detención clandestinos en Santiago es información que está en la ficha de Colonia Dignidad, y por lo tanto el fichero de control de Colonia Dignidad se construye en una parte con esta información. Hay algo que no hemos mencionado y que a mí me parece sumamente importante, que tiene que ver con los archivos de tribunales, es decir, los expedientes que corresponden a las causas de violaciones a los derechos humanos, y que muchos de ellos cuentan miles y miles de páginas, pero que contienen las declaraciones tanto de las víctimas, ¿no es cierto?, como de los perpetradores. Y estos archivos que, si no me equivoco, Emma, debieran en algún minuto después de que terminan las causas, ¿no es cierto?, partir al archivo judicial, y después de unos años deberían pasar al Archivo Nacional. Ahora, yo me pregunto por qué esos archivos que contienen esta cantidad de información que es tan importante, y que todos sabemos que al menos unas 1000 agentes han pasado por tribunales declarando hoy día, no podemos tenerlos de alguna manera a disposición también de estudio y de investigación. Sabemos que muchos de los libros que todos conocemos, ¿no es cierto?, que circulan hoy día, están basados justamente en las investigaciones que se hicieron en los expedientes. Sin ir más allá, el libro El Mocito, ¿no es cierto?, está basado con la información que se obtiene de los expedientes judiciales. Y hay otros libros que también nos han entregado y que nos han impactado fuertemente por la información que trae, pero esa información que está en los expedientes, a la cual todos podríamos acceder. Entonces, ese es un desafío todavía, a intentar que los expedientes de las causas de violaciones a los derechos humanos puedan ser incluidos también rápidamente en un fondo acá de archivos de la memoria.
Y lo que no dije antes también es que, bueno, el archivo, este mayor archivo que contenemos hoy día sobre la represión en Chile, que es el de Colonia y Dignidad, se encuentra todavía en manos de la JIPOL. Es decir, está guardado en la Jefatura de Inteligencia Policial de la PDI. Y estamos, las organizaciones de derechos humanos que trabajamos el tema, estamos intentando de que venga al Archivo Nacional para su resguardo, ¿no es cierto?, conservación y análisis. Digamos, lo que quiero comentar es que en relación a que la justicia no está preparada en este momento para que se entregue y se pueda usar toda la información, es que en esa casa habitualmente a la gente que la visita tenemos que comentarles lamentablemente que en el último piso donde está el altillo puede que existan material orgánico que se solicitó a la justicia que fuera periciado, pero que eso no se ha realizado. Entonces eso es un antecedente que también es importante y que ahí está y no digamos, no pasa nada y es importante, es un antecedente que puede sumarse a información de la gente que pasó por ahí, que está detenida y desaparecida y que, digamos, nosotros día a día tenemos que comentar de que no se está haciendo nada. Gracias. Comentaba un poco lo de Argentina, que me parecía sumamente importante mencionarlo porque es para la justicia en Argentina y creo que en América Latina eso es impactante, pero era citando el caso de Argentina. Sí, en nuestro caso eso pues por el momento eso no es posible, tendríamos que tener quizá algunos sobrevivientes que hayan pasado por tribunales, pero antes no se pasaba por estos procesos, por lo tanto sí, no es posible, no ha sido posible en Guatemala. Sí, es que el comentario yo creo que está pendiente en Chile. Digamos, hemos hablado en este seminario en general de las víctimas, de la policía, de los aparatos represivos del Estado, pero ha quedado, creo que no hemos tratado el tema justamente de que los propios tribunales de justicia, los propios presidentes de las Cortes Supremas de la época, fueron de alguna manera cómplices, ¿verdad?, y de ocultamiento de los crímenes, especialmente de todo tipo, digamos, de ejecutado, de tortura, y eso lo sabrán muy bien todos los organismos de derechos humanos que trabajaron en el ámbito justamente con abogados, digamos, en los tribunales. Y eso crea un comentario, yo creo que también es un tema que está pendiente y que nunca la sociedad chilena, digamos, ha conversado y ha exigido de parte de la propia Poder Judicial algún pronunciamiento respecto al actuar de los jueces y de la propia Corte Suprema durante la dictadura. Y era un comentario eso que quería como dejar, tenía la duda si había sido en Guatemala o en Argentina, la posibilidad que tuvieron de juzgar a los propios jueces. Muchas gracias. En honor al tiempo tenemos la última pregunta que el caballero me la había levantado la mano y después vamos a ir al break. En todos los lugares, pero en todos los lugares a los detenidos nos registraban en fichas. Tomaban el nombre, tomaban los datos, las características físicas, la edad, el carnet de identidad, en fin. Por lo tanto, en esos 8 lugares en que estuve, hubo fichas de ingreso y de egreso. Por lo tanto, el debate es no si están o no están. Eso existió, ¿ya? Ahora, se puede rearmar eso. Se puede rearmar en base a, como dice Margarita, en base a los sobrevivientes y en base a toda la información que hay de las causas judiciales ejecutoriadas, con condenas. Esas son públicas. Es cosa de hacer un cruce de datos. Hay cientos o miles de agentes que han declarado y se repiten en muchos casos. Pero los tribunales no hacen esa pega. Tendremos que hacerlo nosotros como sociedad civil. Me ha tocado ir a declarar como 8 veces como testigo. Ahora voy como querellante.
Y los actuarios tienen tomos y tomos y tomos de lo que uno ha declarado en innumerables ocasiones y tienen que estar revisando páginas de distintos tomos, de distintas causas. No hay un cruce, no se utilizan las herramientas modernas, ¿no es cierto?, de clasificación de datos y informática. Los tribunales de justicia están muy atrás. Esa tarea vamos a tener que asumirla nosotros. Vamos a tener que asumirla las agrupaciones, vamos a tener que asumirla los sitios de memoria y las propias víctimas, porque el Estado no hace nada al respecto. Eso. Bueno, muchas gracias por este debate y también por las preguntas. Y bueno, por lo que nos decían, ahora están todos invitados al coffee break. Muchas gracias.